El anticristo no es solo una figura apocalíptica lejana, es una influencia real que podría estar afectando a tu vida ahora mismo. Y no estoy hablando de alguien que surgirá prometiendo acabar con todas las guerras y males de este planeta, sino de una entidad que ya camina entre nosotros, socavando silenciosamente nuestro amor y nuestra paz. ¿Te has dado cuenta de que el odio es cada vez más fuerte en todo el mundo? Estamos perdiendo el control. En este vídeo, descubrirás los secretos que los líderes religiosos tienen prohibido revelar, porque no tienen permiso superior para abordar este tema. Profundizaremos en la enigmática figura del anticristo, un tema que ha provocado intensos debates, disputas y especulaciones a lo largo de la historia. El anticristo suele representarse como una fuerza malévola que se opone a Cristo y representa la máxima expresión del mal, un concepto que ha impregnado diversos debates religiosos, especialmente en el cristianismo. Esta figura no es solo un personaje de la literatura apocalíptica, sino que el anticristo representa un profundo símbolo de conflicto moral y espiritual que encarna la lucha de la humanidad contra el engaño y la tiranía. El significado del anticristo va más allá de los límites teológicos, influyendo en la literatura, el arte y la cultura popular, lo que lo convierte en un tema atractivo para explorar. Al navegar por el contexto histórico del anticristo, descubriremos cómo han evolucionado las interpretaciones a lo largo de los siglos, moldeadas por factores culturales, políticos y sociales. Este viaje revelará las capas de significado atribuidas al anticristo, desde los primeros escritos cristianos hasta las interpretaciones contemporáneas, destacando la continua relevancia de esta figura en el discurso moderno. Te invitamos a considerar las cuestiones que surgen al debatir una figura tan compleja. ¿Qué representa el anticristo en el mundo actual? ¿Cómo interpretan este concepto las distintas culturas? El misterio que rodea al anticristo cautiva la imaginación, llevándonos a explorar los miedos y esperanzas que esta figura encarna. Al embarcarnos en esta exploración, examinaremos diversas perspectivas, incluidos relatos históricos, interpretaciones teológicas y representaciones culturales, que contribuyen a una comprensión polifacética del anticristo. Al abordar estos diversos puntos de vista, pretendemos arrojar luz sobre la importancia del anticristo en la configuración de los debates morales y éticos, así como sobre su impacto en los valores sociales. El encanto del anticristo reside en su ambigüedad. Sirve de espejo que refleja nuestras ansiedades más profundas sobre el poder, el control y la naturaleza del mal. Antes de continuar con este contenido, solo te pido que te asegures de que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. A lo largo de la historia, el anticristo ha sido representado de diversas formas, desde un individuo singular hasta una encarnación colectiva de los males de la sociedad, y cada interpretación revela algo único sobre la condición humana. Esta complejidad nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar las implicaciones más amplias del anticristo en nuestra comprensión del bien y del mal. A medida que avancemos en este vídeo, examinaremos también la literatura profética que ha alimentado la fascinación por el anticristo, especialmente el libro del Apocalipsis, que presenta imágenes vívidas y mensajes crípticos que han sido objeto de muchas interpretaciones. Las visiones apocalípticas contenidas en estos textos han dado lugar a numerosas teorías sobre la identidad y el papel del anticristo, profundizando aún más la intriga que rodea a esta figura. Exploraremos cómo acontecimientos históricos como guerras, revueltas políticas y movimientos sociales han influido las percepciones del anticristo, llevando a menudo a la identificación de figuras contemporáneas como posibles encarnaciones de este arquetipo. Esta exploración no solo pondrá de relieve el contexto histórico, sino que también animará a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de estas interpretaciones y su relevancia en el mundo actual. El anticristo es un poderoso símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, que nos lleva a enfrentarnos a nuestras propias creencias y valores. Al desentrañar las capas de esta compleja figura, esperamos inspirar una comprensión más profunda del papel del anticristo en la configuración del pensamiento religioso y las narrativas culturales. Acompáñanos en este viaje que invita a la reflexión, tratando de arrojar luz sobre los misterios que rodean al anticristo y su perdurable significado en nuestra conciencia colectiva. Mediante esta exploración, pretendemos promover un diálogo que trascienda las fronteras tradicionales, invitando a los espectadores a comprometerse con las profundas cuestiones que el anticristo plantea sobre la moralidad, la fe y la experiencia humana. Juntos, navegaremos por el intrincado tapiz de historia, teología y cultura que rodea a esta cautivadora figura, descubriendo las verdades que yacen bajo la superficie y desafiando nuestras percepciones por el camino. Los seres humanos siempre se han sentido atraídos por el misterio, especialmente los ámbitos de la fe y la religión. Esta atracción innata procede de nuestro deseo de comprender lo desconocido, de buscar respuestas a preguntas profundas sobre la existencia, la finalidad y la naturaleza de lo divino.
Los misterios invitan a la exploración y la contemplación, llevando a la gente a profundizar en temas complejos como las profecías, la vida después de la muerte y la estructura moral del universo. Esta fascinación por lo enigmático suele conducir a investigaciones que desafían las creencias convencionales y fomentan una comprensión más amplia de la espiritualidad. El encanto del misterio puede verse en la forma en que diversas tradiciones religiosas abordan el concepto de profecía. Las profecías, a menudo envueltas en simbolismo y ambigüedad, sirven de puente entre lo conocido y lo desconocido, ofreciendo atisbos de futuros potenciales y planteando al mismo tiempo preguntas sobre su interpretación y significado. Para muchos, el acto de descifrar profecía se convierte en un viaje espiritual que fomenta una conexión más profunda con su fe y estimula el pensamiento crítico. Esta búsqueda de comprensión puede dar lugar a diversas interpretaciones, a medida que los individuos y las comunidades se enfrentan a las implicaciones de los mensajes proféticos. El anticristo, por ejemplo, es una figura que encarna esta complejidad, dando lugar a una amplia gama de perspectivas en diferentes grupos religiosos. En el cristianismo, el anticristo es visto generalmente como una entidad singular que representa el mal supremo, una fuerza que se opone a Cristo y pretende desviar a la humanidad. Sin embargo, las interpretaciones varían significativamente entre denominaciones. Algunas ven al anticristo como una figura literal que aparecerá al final de los tiempos, mientras que otras lo consideran una metáfora del mal sistémico presente en el mundo. En cambio, otras tradiciones religiosas pueden no tener un equivalente directo del anticristo, pero siguen tratando temas similares del bien contra el mal, el engaño y el conflicto moral. Por ejemplo, en el Islam, la figura del Dajjal se compara a menudo con el anticristo, pues representa a un engañador que aparecerá antes del día del juicio final. Esta diversidad de perspectivas pone de manifiesto la riqueza del pensamiento religioso y las formas en que las distintas culturas interpretan el concepto del mal y sus manifestaciones. La fascinación por el anticristo y figuras similares en diversas religiones subraya la importancia de buscar la verdad más allá de las creencias convencionales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta abajo lo que piensas del vídeo o si tienes alguna pregunta. En una época en la que la información está fácilmente disponible, es crucial abordar estos temas con una mente abierta y la voluntad de explorar más allá de las doctrinas establecidas. Involucrarse con diversos puntos de vista permite a las personas ampliar su comprensión de la espiritualidad y de las complejidades de la existencia humana. Esta búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, es un viaje profundamente personal que puede conducir a percepciones transformadoras y a una conexión más profunda con la propia fe. Al navegar por los misterios de la religión, también debemos reconocer el papel de la experiencia personal en la formación de nuestras creencias. El viaje de cada individuo es único, influido por el trasfondo cultural, los encuentros personales y la búsqueda de sentido. Esta subjetividad añade otra capa de complejidad al debate sobre figuras como el anticristo, ya que las interpretaciones suelen estar influidas por las perspectivas y experiencias individuales. La interacción entre el misterio y las creencias personales nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y el modo en que pueden evolucionar con el tiempo. Al tratar de comprender al anticristo y conceptos similares, se nos anima a enfrentarnos a nuestros miedos, incertidumbres y a los dilemas morales que surgen en nuestras vidas. Este proceso de exploración puede ser a la vez aterrador e iluminador, ya que nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a comprometernos con lo desconocido. El viaje hacia la comprensión suele estar plagado de ambigüedad, pero es precisamente esta incertidumbre la que alimenta nuestro deseo de buscar respuestas. La innata atracción humana por el misterio sirve como catalizador del crecimiento, llevándonos a explorar las profundidades de nuestras creencias y las complejidades del mundo que nos rodea. En última instancia, la búsqueda para comprender al anticristo y los misterios de la fe es un reflejo de nuestra búsqueda más amplia del sentido de la vida. Abrazando lo desconocido y comprometiéndonos con diversas perspectivas, podemos cultivar una comprensión más rica de la espiritualidad y del paisaje moral en el que navegamos. Este viaje no solo profundiza nuestra conexión con nuestra fe, sino que también fomenta la empatía y el respeto por las creencias de los demás. En un mundo que a menudo busca categorizar y simplificar, la exploración del misterio nos invita a abrazar la complejidad y los matices, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo y dinámico. Mientras seguimos investigando estos temas profundos, permanezcamos abiertos a los misterios que nos aguardan, dispuestos a comprometernos con las preguntas que desafían nuestra comprensión e inspiran nuestro crecimiento espiritual. El concepto del anticristo tiene profundas raíces históricas, principalmente en los escritos de los primeros padres de la Iglesia, que trataron de interpretar los textos proféticos y comprender la naturaleza del mal en el mundo. Entre estas figuras influyentes se encuentran Cirilo de Jerusalén e Hipólito de Roma, que contribuyeron significativamente al discurso teológico en torno al anticristo.
Sus interpretaciones no solo configuraron el pensamiento cristiano primitivo, sino que también sentaron las bases de posteriores debates sobre la escatología y la naturaleza del mal. Cirilo de Jerusalén, destacado teólogo y obispo del siglo IV, es conocido por sus conferencias catequéticas, que instruían a los nuevos conversos. En sus enseñanzas, Cirilo hizo hincapié en la realidad del anticristo como figura futura que surgiría en oposición a Cristo y a los fieles. Describió al anticristo como una fuerza engañosa, que realizaría falsos milagros y desviaría a muchos. El retrato que Cirilo hizo del anticristo estaba enraizado en la literatura apocalíptica de la época, especialmente en el libro del Apocalipsis, donde la figura es retratada como un poderoso adversario de Dios. Sus enseñanzas destacaban la importancia de la vigilancia y el discernimiento entre los fieles, instándoles a permanecer firmes en su fe en medio de las pruebas y tribulaciones que precederían al final de los tiempos. Hipólito de Roma, otra figura clave del pensamiento cristiano primitivo, también ofreció ideas significativas sobre la naturaleza del anticristo. Hipólito, que vivió a principios del siglo III, es conocido sobre todo por su obra Sobre Cristo y el Anticristo, en la que se explayó sobre las características y acciones del anticristo. Identificó al anticristo como un individuo concreto que surgiría en un periodo de gran agitación, pretendiendo ser una figura mesiánica y oponiéndose al mismo tiempo a Cristo. La interpretación de Hipólito destacó por sus detalladas descripciones del ascenso al poder del anticristo, incluida la idea de que engañaría a las masas mediante falsos signos y prodigios. Sus escritos hacían hincapié en la necesidad de que los fieles fueran conscientes de los signos de los tiempos y se prepararan espiritualmente para los desafíos que se avecinaban. Las implicaciones de las enseñanzas de Cirilo e Hipólito sobre el anticristo fueron profundas, e influyeron en el panorama teológico de la Iglesia primitiva y más allá. Sus interpretaciones contribuyeron a una creciente conciencia de la dualidad entre el bien y el mal, enmarcando al anticristo como una figura central en la lucha cósmica entre Cristo y las fuerzas de las tinieblas. Esta comprensión resonó entre los primeros cristianos que se enfrentaban a la persecución y la incertidumbre, proporcionándoles un marco para interpretar sus experiencias a la luz de las enseñanzas proféticas. Además, los escritos de estos primeros padres de la Iglesia prepararon el terreno para posteriores debates teológicos sobre el anticristo. A medida que la Iglesia siguió desarrollando sus doctrinas, el concepto del anticristo se convirtió en un punto central de los debates sobre escatología, moralidad y naturaleza del mal. Esto puede verse en sus escritos. Teólogos posteriores, como Agustín y Tomás de Aquino, se basaron en las ideas fundamentales establecidas por Cirilo e Hipólito, refinando aún más la comprensión del anticristo dentro del contexto más amplio de la teología cristiana. Agustín, por ejemplo, amplió la noción del anticristo como símbolo del mal colectivo, sugiriendo que el espíritu del anticristo podía manifestarse de diversas formas a lo largo de la historia, en lugar de limitarse a un único individuo. La influencia de los primeros padres de la Iglesia en la interpretación del anticristo se extendió también al periodo medieval y a la Reforma. A medida que surgían diferentes contextos históricos, la figura del anticristo se reinterpretaba para responder a las preocupaciones contemporáneas. Por ejemplo, durante la Reforma, figuras como Martín Lutero y Juan Calvino identificaron al papado como una manifestación del anticristo, lo que reflejaba las tensiones políticas y religiosas de su época. Este cambio en la interpretación demostró la adaptabilidad del concepto del anticristo, lo que le permitió resonar en diversos públicos en distintas épocas. En conclusión, las raíces históricas de las profecías del anticristo se remontan a las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, como Cirilo de Jerusalén e Hipólito de Roma. Sus interpretaciones del anticristo como un engañoso y poderoso adversario de Cristo no solo configuraron el pensamiento cristiano primitivo, sino que también influyeron en posteriores debates teológicos sobre la naturaleza del mal y la escatología. Al examinar sus escritos, obtenemos valiosos conocimientos sobre cómo evolucionó el concepto del anticristo a lo largo del tiempo, reflejando la lucha continua entre el bien y el mal en la experiencia humana. A medida que seguimos explorando estos fundamentos históricos, descubrimos el rico tapiz de creencias que han conformado nuestra comprensión del anticristo y sus implicaciones para la fe y la moral a lo largo de los siglos. La Reforma Protestante, un movimiento monumental del siglo XVI, reconfiguró fundamentalmente el pensamiento y la práctica cristianos, especialmente en sus opiniones sobre el anticristo. En el centro de esta transformación estuvieron figuras como Martín Lutero, cuyas acciones y escritos desafiaron la autoridad establecida de la Iglesia Católica y redefinieron la comprensión de conceptos teológicos clave, incluida la naturaleza del anticristo. Las 95 tesis de Lutero, publicadas en 1517, sirvieron de catalizador para esta reforma, desatando una oleada de debates teológicos que reverberarían por toda Europa y más allá. Si este vídeo te parece valioso, déjanos un like.
realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. Las 95 tesis de Lutero trataban principalmente de la cuestión de las indulgencias, una práctica que, según él, socavaba los principios fundamentales del cristianismo al promover una visión transaccional de la salvación. En sus tesis, Lutero sostenía que la salvación no podía comprarse ni ganarse mediante buenas obras, sino que era un don de Dios que se recibía solo mediante la fe. Este alejamiento radical de las enseñanzas de la Iglesia Católica no solo desafió a la jerarquía eclesiástica, sino que también provocó una reevaluación del papel de la Iglesia como mediadora entre Dios y la humanidad. A medida que las ideas de Lutero ganaban impulso, animaron a los fieles a cuestionar la autoridad del papado y de la Iglesia institucional, lo que condujo a un examen más amplio de los conceptos teológicos, incluida la identidad del anticristo. Antes de la Reforma, el anticristo se interpretaba a menudo como una figura específica asociada al papado, principalmente en los escritos de los primeros padres de la Iglesia y los teólogos medievales. Muchos reformadores, incluido Lutero, veían al Papa como una manifestación del anticristo, personificando la corrupción y la decadencia moral que percibían en la Iglesia católica. Esta perspectiva estaba arraigada en la creencia de que el papado se había desviado de las enseñanzas de Cristo, promoviendo prácticas que oscurecían el verdadero mensaje del Evangelio. La afirmación de Lutero de que el Papa era el anticristo fue una poderosa declaración que resonó entre muchos que se sentían desilusionados con la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, a medida que avanzaba la Reforma, se produjo un cambio notable en la percepción del anticristo, que pasó de ser una figura papal a un concepto más generalizado de un futuro individuo o fuerza que se opondría a Cristo y desviaría a la humanidad. Esta evolución en la comprensión reflejaba un cambio teológico más amplio en el pensamiento protestante. A medida que los reformadores trataban de destacar la autoridad de las Escrituras sobre la tradición eclesiástica, empezaron a interpretar los textos proféticos de nuevas maneras. El anticristo pasó a verse no solo como un individuo concreto, sino también como un símbolo del mal y el engaño generalizados presentes en el mundo. Esta interpretación permitió una comprensión más flexible del anticristo, que podía abarcar diversas manifestaciones del mal a lo largo de la historia, en lugar de limitarse a una sola figura. Este cambio fue significativo porque amplió el alcance de la influencia del anticristo, permitiendo a los fieles reconocer los peligros de las falsas enseñanzas y la corrupción moral en sus propios contextos. La importancia de la Confesión de Westminster, formulada a mediados del siglo XVII, ilustra aún más la evolución de las opiniones sobre el anticristo en el protestantismo. La Confesión de Westminster, documento fundacional de la teología reformada, articuló creencias fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la salvación y la Iglesia. En sus debates sobre el anticristo, la confesión afirmaba la idea de que el anticristo se manifestaría de diversas formas, subrayando la necesidad de vigilancia entre los fieles. Este reconocimiento del anticristo como un concepto más amplio que como una figura singular reflejaba la evolución teológica que había tenido lugar desde la Reforma. La Confesión de Westminster también hizo hincapié en la importancia de las Escrituras como autoridad última en cuestiones de fe y práctica. Al fundamentar su concepción del anticristo en los textos bíblicos, los autores de la confesión intentaron proporcionar un marco para discernir la verdad en medio de las complejidades de las creencias religiosas. Este énfasis en la autoridad de las Escrituras estaba en consonancia con los principios fundamentales de la Reforma, reforzando la idea de que los creyentes debían confiar en la palabra de Dios para hacer frente a los desafíos que presentaban el anticristo y otras fuerzas del mal. En conclusión, la Reforma protestante remodeló significativamente las opiniones sobre el anticristo, pasando de una percepción del Papa como personificación del mal a una comprensión más matizada del anticristo como individuo o fuerza futura. Las 95 tesis de Martín Lutero desempeñaron un papel fundamental en esta transformación, desafiando la autoridad de la Iglesia católica y provocando una reevaluación de los conceptos teológicos. La Confesión de Westminster consolidó aún más estos puntos de vista en evolución, subrayando la importancia de las Escrituras y la necesidad de vigilancia contra el engaño. Como resultado, la Reforma no solo alteró el panorama del cristianismo, sino que también proporcionó un marco para comprender las complejidades de la fe, la moralidad y la lucha continua contra las fuerzas del mal en el mundo. Este legado sigue influyendo en los debates contemporáneos sobre el anticristo y la naturaleza de la guerra espiritual, recordando a los fieles la importancia del discernimiento y la fidelidad en sus viajes espirituales. La Orden Jesuita, conocida formalmente como la Compañía de Jesús, fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola y un grupo de compañeros. Esta orden religiosa surgió durante el tumultuoso período de la Reforma Protestante, con el objetivo de reforzar la influencia de la Iglesia católica y combatir la expansión del protestantismo. Los jesuitas pronto se hicieron conocidos por su compromiso con la educación, la labor misionera y un enfoque riguroso de la teología,
que tuvo un impacto significativo tanto en las creencias católicas como en las protestantes. Sus contribuciones al discurso teológico y a la interpretación de las Escrituras desempeñaron un papel crucial en la configuración de la comprensión de conceptos clave, incluida la figura del anticristo. Una de las contribuciones más significativas de los jesuitas a la teología católica fue su énfasis en la importancia de la educación y el rigor intelectual. Crearon escuelas y universidades por toda Europa, promoviendo un plan de estudios que integraba el aprendizaje clásico con la doctrina cristiana. Este énfasis en la educación permitió a los jesuitas formar a una nueva generación de clérigos y laicos bien versados en teología, filosofía y ciencias. Su compromiso con la erudición promovió una comprensión más profunda de las Escrituras y fomentó el compromiso crítico con las cuestiones teológicas, incluida la naturaleza del anticristo. El enfoque jesuita de la interpretación de las Escrituras se caracterizaba por una mezcla de enseñanzas católicas tradicionales y una voluntad de comprometerse con el pensamiento contemporáneo. Jesuitas como Francisco de Toledo y Roberto Bellarmino produjeron extensos comentarios sobre la Biblia, ofreciendo ideas que intentaban reconciliar la fe con la razón. Sus interpretaciones a menudo hacían hincapié en las dimensiones alegóricas y morales de las Escrituras, lo que permitía una comprensión más matizada de los textos proféticos. Este enfoque influyó en las opiniones católicas sobre el anticristo, ya que los teólogos jesuitas empezaron a interpretar la figura no solo como un individuo concreto, sino también como una representación de los retos espirituales y morales más amplios a los que se enfrentaba la Iglesia. En particular, las interpretaciones jesuitas del anticristo se centraban generalmente en la idea del engaño y los peligros que presentaban las falsas enseñanzas. Esta perspectiva estaba en consonancia con la misión de los jesuitas de combatir el protestantismo, pues consideraban que la Reforma era una amenaza significativa para la unidad y la integridad de la fe católica. Al presentar al anticristo como una fuerza del engaño, los teólogos jesuitas trataron de subrayar la importancia de la fidelidad a la Iglesia y a sus enseñanzas. Esta interpretación no solo reforzaba la doctrina católica, sino que también servía como punto de unión para los católicos que se sentían asediados por el movimiento protestante. La influencia de la orden jesuita en la comprensión del anticristo se extendió también a su implicación con el pensamiento protestante. Con el avance de la Reforma, los jesuitas se encontraron en una posición en la que necesitaban responder a los desafíos planteados por las interpretaciones protestantes de las Escrituras. Esto condujo a un dinámico intercambio de ideas entre los teólogos jesuitas y los reformadores protestantes, que dio lugar a un rico diálogo que moldeó las creencias de ambas partes. Los jesuitas intentaban a menudo refutar las afirmaciones protestantes, haciendo hincapié en la continuidad de la tradición católica y la autoridad de la Iglesia en la interpretación de las Escrituras. Este debate continuo puso de relieve las diferencias en la forma en que católicos y protestantes abordaban el concepto del anticristo, con los jesuitas defendiendo una comprensión más tradicional, arraigada en las enseñanzas de la Iglesia. El debate actual entre las interpretaciones protestante y católica del anticristo refleja diferencias teológicas más amplias que surgieron durante la Reforma. Mientras que los reformadores protestantes veían generalmente al anticristo como una figura específica, particularmente asociada con el papado, los teólogos jesuitas trataron de ampliar su comprensión del anticristo para abarcar diversas manifestaciones del mal y el engaño. Esta divergencia de interpretación puso de relieve las tensiones teológicas entre las dos tradiciones, pues cada una trataba de afirmar su comprensión de las Escrituras y de la naturaleza del mal. En los siglos posteriores a la Reforma, la orden jesuita siguió desempeñando un papel importante en la configuración de las creencias y prácticas católicas. Su compromiso con la educación y el compromiso intelectual les permitió adaptarse a los cambios culturales y teológicos, garantizando que el pensamiento católico siguiera siendo relevante frente a los desafíos protestantes. El énfasis de los jesuitas en la importancia de la razón y la erudición contribuyó a una comprensión más sofisticada del anticristo, permitiendo interpretaciones que reconocían las complejidades de la fe y la moralidad. En conclusión, la influencia de la orden jesuita en las creencias católicas y protestantes es profunda y polifacética. Fundados durante la Reforma, los jesuitas hicieron importantes aportaciones teológicas que conformaron la comprensión de conceptos clave, incluido el anticristo. Su enfoque de la educación y la interpretación de las Escrituras promovió un compromiso más profundo con las cuestiones teológicas, lo que permitió una comprensión más matizada del anticristo como representación de retos espirituales más amplios. El debate actual entre las interpretaciones protestante y católica del anticristo refleja las tensiones duraderas entre estas dos tradiciones, destacando las complejidades de la fe y la lucha contra el engaño. Mientras la orden jesuita sigue participando en los debates teológicos contemporáneos, su legado sigue siendo una parte vital del diálogo actual entre el catolicismo y el protestantismo, recordándonos la importancia del compromiso crítico con las Escrituras y la búsqueda de la verdad frente a la incertidumbre.
La identidad del anticristo ha sido un punto central de conflicto teológico a lo largo de la historia cristiana, especialmente durante la Reforma y los siglos posteriores. Los puntos de vista contrapuestos entre los reformadores protestantes y los eruditos jesuitas ilustran las profundas divisiones existentes en el seno del cristianismo respecto a la naturaleza del mal, la autoridad y la interpretación de las Escrituras. Estos debates no solo configuraron el panorama teológico de su época, sino que siguen influyendo en el cristianismo moderno, afectando al modo en que los creyentes entienden al anticristo y a las implicaciones para su fe. Los reformadores protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino veían generalmente al anticristo como una figura específica, identificando a menudo al papado como la encarnación de esta entidad malévola. Esta perspectiva surgió de sus críticas a la Iglesia católica, que, según ellos, se había desviado de las enseñanzas de Cristo y participaba en prácticas que oscurecían el Evangelio. Para Lutero, el Papa representaba un obstáculo importante para la verdadera fe, pues ejercía una autoridad que se consideraba contraria a las enseñanzas de las Escrituras. Esta identificación del papado con el anticristo no era solo una afirmación teológica, era un grito de guerra para los reformadores, que pretendían liberar a los creyentes de lo que consideraban una tiranía espiritual. Las implicaciones de esta interpretación eran profundas, pues fomentaba la ruptura con la autoridad tradicional y promovía un sentido de responsabilidad individual en la interpretación de las Escrituras. Por el contrario, los eruditos jesuitas, que surgieron como defensores de la doctrina católica durante la Reforma, ofrecieron una perspectiva diferente sobre el anticristo. En lugar de centrarse en una figura singular, jesuitas como Roberto Bellarmino hicieron hincapié en el anticristo como un concepto más amplio que representa el espíritu del engaño y la oposición a Cristo. Esta interpretación permitió una comprensión más matizada del mal, sugiriendo que el anticristo podía manifestarse de diversas formas a lo largo de la historia, incluyendo falsas enseñanzas y corrupción moral. Los teólogos jesuitas trataron de oponerse a la narrativa protestante, reforzando la autoridad de la Iglesia en la interpretación de las Escrituras y manteniendo que la verdadera Iglesia era la salvaguardia contra los engaños del anticristo. Este conflicto teológico puso de relieve el compromiso de los jesuitas con la educación y el compromiso intelectual, pues trataban de ofrecer una defensa sólida de las creencias católicas frente a los desafíos protestantes. Las implicaciones de estas interpretaciones contrapuestas para el cristianismo moderno son significativas. La visión protestante del anticristo como una figura específica ha dado lugar a una variedad de interpretaciones dentro de las denominaciones protestantes, que a menudo se han centrado en temas escatológicos y en la anticipación de un futuro anticristo que surgirá al final de los tiempos. Esta perspectiva ha influido en la cultura popular, con varios libros, películas y sermones que exploran la identidad y el papel del anticristo en escenarios apocalípticos. El énfasis en la interpretación individual de las Escrituras también ha dado lugar a la proliferación de diversas creencias sobre el anticristo, y algunos grupos identifican a figuras o movimientos políticos contemporáneos como posibles personificaciones de esta figura. Haz clic en este vídeo de la pantalla para profundizar en los secretos que las religiones prefieren ocultar. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Gracias por verlo hasta el final. Hasta la próxima.